La vegetación en el Amazonas. En primer lugar, cabe destacar que en el Amazonas es una de las zonas que cuenta con mayor diversidad y riqueza biológica en el mundo. Posee un clima húmedo ecuatorial considerado cálido con una temperatura de entre 28 grados centígrados y 30 grados centígrados, una humedad de 83%. Además, la existencia de tanta diversidad favorece la riqueza del suelo. Existen más de 60.000 especies vegetales. La vegetación es muy variada, pudiendo encontrar tanto especies exóticas como plantas medicinales, helechos, flores silvestres, musgos, etc. En el Amazonas existen unas 16.000 especies. Las lianas son plantas que crecen alrededor de los troncos de los árboles. Las bromelias se caracterizan por crecer alrededor de los tallos de otras plantas. Las orquídeas son el mayor grupo de flores que podemos encontrar, superando las 20.000 especies. Por último, los hongos. Gracias a la humedad es posible encontrar gran cantidad de especies. Por el incendio, el Amazonas perdió 2.5 millones de hectáreas. 5 años antes, el Pantanal de Brasil es uno de los mayores humedales tropicales en el mundo, con una fauna salvaje extensa, albergando millones de especies en peligro de extinción y flora muy exótica. Esto atrae a turistas a nivel mundial y genera buena economía al ecoturismo, considerándose el santuario humedal más importante del mundo. 5 años después, actualmente, 2.35 millones de hectáreas han sido reportadas como pérdida total, ya que sufren daños de incendios forestales y se cree que provocados. Las consecuencias son fauna calcinada, vegetación reducida, contemplándose como daños irreparables para toda la biodiversidad que habita aquí. Se reporta como un ecosistema muy dañado, aunque aún no es posible saber cuántas especies murieron. Causas de los incendios en el Amazonas. No es nuevo que los terratenientes ganaderos y agrícolas del centro de Brasil talen los árboles de la selva y quemen lo que quede con tal de conseguir más tierras. Esa es la causa más importante de la merma en el tamaño de la Amazonia. Los técnicos que investigaron los incendios durante y después de los mismos concluyeron que la enorme mayoría de los focos habían sido provocados de manera intencionada. Además, explican que quienes lo hicieron sabían muy bien cómo ocasionar la mayor cantidad de daño, quemando hectáreas de selva con rapidez y eficacia. Es imposible negar la influencia que puede tener el calentamiento global sobre áreas tan extensas y con unos ecosistemas que pueden ser muy frágiles según las circunstancias, pero también es cierto que si bien hubo una disminución en las precipitaciones, el 2019 no fue el más seco, pero los científicos y técnicos que analizaron los incendios y las ONGs que velan por el Amazonas opinan que ni las temperaturas ni la falta de precipitaciones fueron tan acentuadas como pretenden hacer creer desde el gobierno, y que si realmente hubiera una sequía tan intensa y extendida, los daños ocasionados por el fuego habrían sido mucho peores. La fauna del Amazonas hace 5 años era muy variada. Había un aproximado de 643 especies, con 185 peces, 67 mamíferos, 37 anfibios y 28 reptiles, en donde incluye no solo a los animales que viven en la tierra, sino también en el aire y en el agua. Por ejemplo, el tucán, la anaconda, el perraya, los caimanes y 13 especies de patos diferentes. Sin embargo, debido a los incendios, no solo afecta dramáticamente el clima mundial, sino también a los seres vivos de la región, ya que por lo menos un 10% de las especies animales del planeta se encuentran en el Amazonas. El profesor Matthias Glaubrecht, experto en biodiversidad de la Universidad de Hamburgo, explicó en una de sus entrevistas con DW que el problema es que hay muchos animales en el Amazonas que viven en un hábitat muy pequeño, y esos animales se especializaron en vivir en plantas específicas. Si se queman esas plantas, los animales se quedan sin hogar. La mayoría de los incendios en el Amazonas son provocados por acapadores de tierras y ganaderos salvajes. Estos buscan transformar partes de la selva tropical en sus propias empresas agrícolas lucrativas. Los incendios en el Amazonas continúan arrasando en niveles altos en Brasil por segundo año consecutivo. Esto genera preocupación entre los científicos, ya que la destrucción de la selva tropical podría eventualmente llegar a un punto sin retorno. Las medidas gubernamentales de Brasil para frenar los incendios ilegales en la Amazonia
ha mostrado muy poco impacto. Las llamas y la deforestación borran vastas extensiones de la selva tropical más grande del mundo. Docenas de miles de incendios están llevando a la región a un punto donde no podría producir suficiente lluvia para sostenerse. Los datos preliminares recopilados por el Instituto Nacional de Investigación Especiales muestran 29.307 incendios en la Amazonia brasileña en el mes de agosto de este año 2020.